Hay un momento muy particular después de que el narcisista te descarta, un momento que la mayoría malinterpreta. No es arrepentimiento. Tampoco es una epifanía sobre el amor perdido. Lo que aparece primero, silencioso y mucho más peligroso, es la ilusión del poder. En el mundo interno del narcisista, descartarte no significa simplemente terminar una relación. Es un golpe psicológico cuidadosamente calculado, con un guión muy claro. Tú te derrumbarás. Entrarás en pánico. Intentarás contactarlo. Buscarás explicaciones. Rogarás, o al menos, sufrirás el tiempo suficiente como para confirmar que él aún tiene poder sobre tus emociones. Y es esa creencia la que le permite alejarse con aires de victoria, como si acabara de reafirmar su lugar en el centro de tu historia. Pero lo que el narcisista nunca anticipa es que tú elijas no seguir jugando, que no reacciones, que no expliques, que no caigas en el caos que él predijo. Entonces, toda esa estructura invisible de control en la que basaba su poder comienza a agrietarse, sin drama, sin escándalos, pero con la fuerza suficiente como para sacudir los cimientos de su falso ego. Este mensaje no trata de cómo hacer que te extrañe, ni de demostrar tu valor ante alguien incapaz de reconocer el valor auténtico. Va directo a la pregunta que el narcisista siempre evita. ¿Qué es lo que realmente activa su revaloración tras descartarte? ¿Y por qué ese proceso no tiene nada que ver con el amor, sino con el colapso de un sistema de control que perdió su fuente de alimento? Si alguna vez te preguntaste por qué solo empieza a mirarte cuando ya estás en silencio, en pie y fuera del rol que él te asignó, aquí está la respuesta, cruda, real e insoportable para cualquier ego narcisista. Parte 1. Cuando la ilusión de victoria comienza a agrietarse. Después de que el narcisista te descarta, lo primero que ocurre no es el vacío ni el remordimiento, como muchos suponen, sino un estado muy particular y también muy peligroso, la ilusión de victoria. En el mundo interno del narcisista, el acto de descartar nunca es una decisión impulsiva, sino la jugada final de una partida de poder. Se marchan convencidos de que te han colocado en una posición inferior, de que han tomado la iniciativa, de que mantienen la ventaja, y lo más importante, que todavía tienen control sobre tus reacciones emocionales, incluso en su ausencia. En lo profundo, lo que les hace sentir que han ganado no es tener a alguien nuevo ni una vida mejor. Es la convicción de que su partida provocará caos en ti. Creen que te confundirás, que te culparás, que intentarás contactarlos, explicar, rogar, o al menos sufrirás lo suficiente como para confirmar que aún son el centro de tu mundo emocional. Esa creencia es la que da lugar a esa calma fría y falsa tan característica del narcisista después del descarte. Caminan como si todo estuviera yendo según el guión que escribieron en su cabeza. Pero lo que no ven, o más bien, lo que jamás contemplan, es que toda esa ilusión depende de una sola cosa. La ilusión de victoria no existe por sí sola. Necesita reacción, necesita eco, necesita pruebas de que su golpe emocional dio en el blanco. Y cuando tú no reaccionas, como esperaban cuando no te derrumbas, no entras en pánico. No corres detrás de ellos en busca de respuestas, esa supuesta victoria empieza a volverse incómodamente frágil. Al principio, no lo notan. En los primeros días tras el descarte, el narcisista suele mantenerse en un estado de autosatisfacción. Sigue con su nueva vida como si te hubiera reemplazado por completo. Se muestran estables, incluso entusiasmados, porque en su mente, tu silencio es solo una pausa temporal antes de tu regreso. Pero el tiempo pasa, y lo que esperaban
no sucede. No hay mensajes. No hay confrontaciones. No hay explicaciones. No hay señales de que estés luchando por conservar un lugar en su mundo. Y es aquí cuando la ilusión de victoria comienza a agrietarse muy lentamente, de forma silenciosa pero lo suficiente como para debilitar los cimientos de su supuesta superioridad. Esa grieta no surge porque te extrañen, sino por una desorientación interna. Si ya gané, ¿por qué no hay ninguna reacción que lo confirme? Para un narcisista, el poder no se mide con hechos objetivos, sino con el nivel en que puede activar las emociones del otro. Y cuando esa activación no ocurre, su mente entra en una especie de disonancia cognitiva difícil de tolerar. Ellos se fueron creyendo que tú no podrías soportar el vacío, que necesitarías su presencia para definirte a ti mismo, pero la realidad no está validando esa creencia. Y cuando una creencia que ha sido reforzada por experiencias pasadas deja de funcionar, el sistema narcisista no sabe cómo procesarlo. Solo puede negarlo, postergarlo o autoengañarse. Se dicen a sí mismos que solo estás siendo terco, que estás en silencio para llamar la atención, que tarde o temprano volverás. Pero mientras más se prolonga tu silencio sin reacción, más les incomoda, porque ya no encaja en ningún patrón de manipulación emocional que hayan usado antes. Este es el punto clave de esta etapa. La ilusión de victoria no se derrumba porque hagas algo fuerte, sino porque no haces nada. No entras en el guión, no aceptas el papel de perdedor que ellos te asignaron, y sin un oponente que represente la derrota, su rol de ganador se vuelve vacío. Esa vacuidad no se manifiesta de inmediato con reacciones dramáticas. Se acumula lentamente como una incomodidad persistente, sin nombre, pero presente. Una sensación de que algo no está saliendo como debería. Una duda creciente sobre si ese poder que creían tener realmente sigue ahí. Y es justo allí donde comienza una activación más profunda, no porque reconozcan tu valor, sino porque empiezan a ver los límites de su propio poder. La ilusión de victoria solo existe si alguien la cree. Cuando tú abandonas ese juego, la victoria se queda sin público, sin validación, y poco a poco colapsa en silencio. Y lo importante aquí es entender: este proceso no es venganza, no es manipulación inversa, es simplemente la consecuencia natural de dejar de alimentar lo que el narcisista más necesita, la confirmación de que tiene poder sobre tu mundo interno. Y cuando esa confirmación desaparece, ni siquiera su ilusión de victoria puede mantenerse en pie. Parte 2. El silencio verdadero descompone el sistema de control. El silencio solo se convierte en una fuerza real cuando deja de tener un propósito, cuando ya no lleva mensaje y cuando no espera ser visto ni respondido. Este es el punto que la mayoría de los narcisistas no pueden comprender, porque todo su sistema de control se construye sobre un supuesto básico, que los seres humanos siempre necesitan ser respondidos, entendidos, validados. En su lógica, el silencio no es más que otra estrategia para llamar la atención, para castigar o para esperar el momento adecuado y regresar con mayor ventaja. Pero cuando tu silencio no sigue ninguno de esos fines, cuando no lleva emoción, ni expectativa, ni intención de provocar una reacción, el sistema de lectura, el sistema de lectura, el sistema de lectura, interpretación y manipulación del narcisista empieza a fallar. Están acostumbrados a un mundo donde todo es señal. La rabia es señal. El dolor es señal. Una explicación es señal. Incluso el silencio cargado de resentimiento es una señal.
Esas señales les permiten ubicarse dentro de la relación, medir su poder, ajustar sus tácticas. Pero cuando tú te retiras sin dejar señales, ellos ya no tienen datos que procesar. No hay emociones que activar, ni preguntas que responder, ni conflictos que explotar, ni miedos que utilizar. Esto crea un vacío que para el narcisista es especialmente intolerable, porque no poseen recursos para autorregularse emocionalmente desde adentro. En momentos de tensión, siempre necesitan un objeto externo que les devuelva la imagen que desean creer de sí mismos. Cuando se sienten inseguros, necesitan a alguien que cargue con su caos, que absorba sus emociones, que calme sus tormentas, o que asuma la culpa por ese desorden interno jamás resuelto. Y durante mucho tiempo, tú cumpliste ese rol sin siquiera saberlo. Cuando tu silencio implica un retiro energético total, cuando dejas de estar presente psicológicamente, cuando ya no buscas ser entendido ni reconocido, ese rol desaparece. El sistema de control del narcisista, que depende de las reacciones ajenas para equilibrarse, empieza a descompensarse. Al principio, no lo notan. Piensan que estás fingiendo fortaleza, que estás jugando un juego psicológico, que tarde o temprano mostrarás debilidad. Pero cuanto más se prolonga ese silencio sin reacción, más desorientados se sienten. No saben qué piensas. No saben en qué parte de la historia estás. No saben si aún tienen influencia sobre ti. Para alguien acostumbrado a vivir con la ilusión del control, no saber no es neutral, es una amenaza profunda. Expone una verdad que el narcisista evita a toda costa, que su poder no está en sí mismos, sino en el grado en que otros se implican emocionalmente en su mundo. Cuando esa implicación cesa, el sistema empieza a emitir errores. Pueden regresar a revisar recuerdos, leer antiguos mensajes, espiar tus redes sociales, buscando una pista que confirme que aún giras en su órbita. Pero ese acto de búsqueda es en sí mismo una señal de que el control ya no funciona como antes, porque si realmente lo tuvieran, no necesitarían comprobarlo. Lo que más los desconcierta no es que estés bien ni que estés mal, sino que no los necesites en absoluto para estar de ninguna manera. En su lógica interna, tú existías girando en torno a ellos, reaccionando a ellos, adaptándote a su ritmo emocional. Cuando tú sales de esa órbita sin hacer ruido, se ven forzados a enfrentar un vacío que no pueden llenar con manipulación. Y aquí es donde el fallo del sistema se vuelve evidente. Las tácticas que antes funcionaban pierden efecto. El gaslighting ya no tiene a quien hacer dudar. El silencio castigador ya no tiene a quien inquietar. El rol de víctima ya no tiene audiencia que lo compadezca. Cada jugada habitual cae en el vacío. Y cuando nadie más participa en el juego se detiene solo. Esto obliga al narcisista a volverse hacia adentro, pero no para hacer introspección sana, sino para buscar desesperadamente una manera de recuperar la sensación de control perdido. Pero, cuanto más lo intentan, más se enfrentan a la verdad. El problema no está en la táctica, sino en el hecho de que tú ya no estás en una posición manipulable. El silencio verdadero, entonces, no es un acto de confrontación, sino una retirada del sistema. No intentas demostrar que eres fuerte. Simplemente, ya no aceptas ser el soporte de una estructura que se alimenta del caos. Y es esta retirada la que revela la fragilidad del poder narcisista. No necesita que lo enfrentes para colapsar. Solo necesita que dejes de participar. Cuando eso sucede, el sistema de control no explota, ni se derrumba de inmediato, pero empieza a fallar, a generar pequeñas disonancias, inestabilidades invisibles.
Y desde ahí se activa una cadena de rupturas más profundas que el narcisista ya no puede revertir. Parte 3. El revalúe no llega por perderte a ti, sino por perder el rol que cargabas. El revalío no comienza porque te extrañen como persona, ni nace de una toma de conciencia moral o de un arrepentimiento genuino, como muchos esperan. Comienza a partir de una carencia muy concreta, muy real y profundamente incómoda en la vida psíquica del narcisista. Ya no hay nadie que cargue el rol que tú asumiste en silencio durante tanto tiempo. En esa relación, tú no estabas presente solo como pareja, compañero o figura afectiva. Eras también una pieza funcional dentro de su sistema interno. Eras quien absorbía el caos para que nada estallara, quien regulaba las emociones para que el ambiente no escalara, quien descifraba contradicciones que ellos mismos no podían nombrar y quien permanecía el tiempo suficiente para que su frágil sensación de estabilidad no se viera amenazada. El narcisista rara vez es consciente de ese rol mientras existe. En su lógica interna, todo ocurre de forma natural, como si tú hubieras nacido para hacerlo. Pero cuando te retiras, cuando ese rol desaparece, lo primero que sienten no es una pérdida afectiva, sino una disfunción. La vida se vuelve más incómoda. Las emociones, más difíciles de manejar. Las nuevas relaciones dejan de sentirse fluidas. Y es precisamente esa incomodidad la que los obliga a mirar atrás, no para recordarte, sino para intentar responder a una pregunta persistente. ¿Por qué ya nada funciona como antes? Aquí es donde muchos se equivocan. Creen que el narcisista empieza a revalorarte porque se da cuenta de que eras importante, porque reconoce su error o porque comprende finalmente qué es el amor real. La realidad es mucho más cruda. El revalío en esta fase no es una elección consciente, sino una reacción del sistema. Surge cuando el narcisista se ve obligado a admitir, aunque no con palabras, que había algo que mantenía su mundo en pie, y que ese algo ya no está. Cuando intentan reemplazarte por alguien nuevo, lo que realmente hacen no es construir una relación distinta, sino comprobar si el rol antiguo puede copiarse. Al principio, la nueva fuente suele generar estimulación, admiración, sumisión, respuestas rápidas, disposición a calmar cualquier inestabilidad, pero con el tiempo, las diferencias se vuelven evidentes. La persona nueva puede prestar atención, pero no contener. Puede reaccionar, pero no regular. Puede complacer, pero no sostener en silencio como tú lo hacías. Y esos momentos pequeños, repetidos una y otra vez, generan comparaciones inevitables en la mente del narcisista. No comparaciones de quién ama más o quién es mejor, sino comparaciones funcionales. ¿Quién me hacía sentir más estable? Tú cumplías esa función de forma constante, hasta el punto de convertirse en un hábito inconsciente. Cuando ese hábito se rompe, ellos no saben nombrar la carencia, pero sienten claramente el desequilibrio. Y como el narcisista carece de una capacidad sana de autorreferencia interna, regresa a la memoria no para afrontar la verdad, sino para buscar un punto de apoyo conocido. Detalles que antes daba por sentados empiezan a verse bajo otra luz. Tu paciencia, tu capacidad de soportar, tu esfuerzo por evitar que todo se derrumbara, todo aquello que fue minimizado, comienza a reinterpretarse como algo raro, incluso valioso. Pero es crucial ser claros. Esto no es un reconocimiento maduro de tu valor. Es la identificación tardía de un sistema que ha perdido una pieza esencial. Eres revalorizado no porque seas mejor a sus ojos, sino porque tu ausencia revela un vacío que no saben cómo llenar. Ese vacío se hace aún más evidente cuando la persona nueva no puede sostener el rol que tú cargabas.
Y cuando todos los intentos de sustitución conducen al mismo resultado, el narcisista se ve obligado a volver a la imagen antigua en su memoria, no porque el amor resurja, sino porque no queda otra forma de recuperar una sensación de estabilidad. En este punto, el revalue deja de ser un pensamiento pasajero y se convierte en una corriente subterránea constante. Te transformas en un estándar invisible, una referencia silenciosa, presente en comparaciones que nunca se verbalizan. Paradójicamente, cuanto menos acceso tienen a ti, más se idealiza esa imagen, porque ya no es interrumpida por la realidad, pero ahí se revela la verdad central. El narcisista no te recuerda como un ser humano vivo, con límites y necesidades propias. Recuerda el rol que cumplías dentro de su sistema, y cuando ese rol desaparece de forma definitiva, el revalio se vuelve inevitable, no como expresión de amor, sino como consecuencia de una dependencia estructural que tú ya abandonaste. Por eso, el revalio no trae un cambio real, ni conduce a una relación sana si regresas, porque lo que buscan no es a la persona que eres ahora, sino a la versión del pasado que cargaba con aquello que ellos nunca aprendieron a manejar. Cuando comprendes esto, dejas de confundir el revalue con un despertar. Lo ves por lo que realmente es. Una señal tardía de que alguna vez sostuviste algo importante y de que tu partida expuso la fragilidad que siempre estuvo ahí. Parte 4. Cuando no te derrumbas, el guión antiguo se rompe. El momento en que el narcisista empieza a tambalearse de verdad no ocurre cuando desapareces, ni siquiera cuando guardas silencio, sino cuando se enfrenta a una realidad para la que nunca estuvo preparado. Tú no te derrumbas. En su guión habitual, el discard siempre está diseñado como el golpe final, un ataque psicológico deliberado destinado a activar el caos, a empujarte a un estado de descomposición emocional lo suficientemente profundo como para obligarte a volver, suplicar, explicar o al menos seguir orbitando a su alrededor desde el dolor. Ese guión no es casual, está reforzado por la experiencia. La mayoría de las personas descartadas reaccionan exactamente así. Entran en caos, dudan de sí mismas, intentan reparar, intentan demostrar su valor. Y esas reacciones confirman para el narcisista algo crucial. Sigo siendo el centro. Sigo teniendo poder. Sigo decidiendo el estado emocional del otro, incluso después de haberme ido. Arriveros, pero cuando tú no haces eso, cuando duele, pero no te desintegras, cuando te levantas lentamente, pero no miras atrás, cuando no corres a demostrar que eres suficiente, todo el guión conocido empieza a perder validez. Lo que realmente aterra al narcisista en esta etapa no es haberte perdido, sino haber perdido una creencia fundamental sobre sí mismo, la idea de que nadie puede mantenerse en pie sin él. Tu continuidad, aunque imperfecta, aunque herida, pero ya no dependiente, se convierte en una prueba viva de que el poder que él creía absoluto solo existía dentro del límite que tú permitías. Y para una estructura de ego que se sostiene controlando las emociones ajenas, esto es un golpe directo al núcleo del falso yo. Empiezan a recolocarte en la memoria, no como la persona débil abandonada, sino como una excepción incómoda, alguien que se fue y no fue destruido. Esa excepción obliga a su sistema psicológico a reajustarse, porque todo sistema de control se basa en la repetición. Cuando aparece un caso que no sigue la regla, deja al descubierto la grieta. El narcisista no responde a esa grieta con introspección sana, sino revisando el pasado en busca de una explicación para esa desviación. Empieza a recordar momentos que antes no valoraba, las veces que soportaste más que otros
Las veces que te mantuviste firme pese a la culpa, la inversión de la historia, la manipulación que te hizo dudar de ti mismo. Lo que antes parecía normal, ahora se reinterpreta como señal de una fortaleza que subestimó. Y esa subestimación genera una inseguridad nueva, mucho más profunda que el miedo habitual a perder el control. Porque si se equivocó contigo, entonces surge, aunque no se formule otra pregunta inquietante. ¿En qué más me he equivocado? Cuando no te derrumbas, no rompes solo un guión, sino todo un sistema de creencias que el narcisista usa para proteger su ego. Ya no puedes sostener la narrativa de que eras débil, de que no sobrevivirías, de que lo necesitabas para existir, porque la realidad lo contradice. Y como no puede aceptar esa verdad de forma directa, se ve obligado a reconstruir la memoria de un modo menos amenazante para su ego. Aquí es donde el revalio deja de ser un reflejo automático y empieza a volverse una obsesión. No porque respete tu fortaleza, sino porque esa fortaleza amenaza su estructura interna. El hecho de que sigas viviendo sin necesitar su validación expone algo que siempre intentó ocultar. Su influencia nunca fue tan decisiva como creía. En un nivel más profundo, tu no derrumbe activa otro miedo, más sutil y difícil de nombrar. El miedo a ser irrelevante en términos de significado. Si puedes recuperarte, si puedes reconstruir tu vida sin él, eso significa que lo que hizo manipular, controlar, empequeñecer no fue suficiente para definirte. Y si no puede definirte, pierde el rol central en tu historia. Un rol que siempre dio por garantizado. Desde aquí, ya no eres visto como una fuente de suministro agotada, sino como un punto ciego en su percepción. Alguien que salió del sistema sin ser triturado por él. Para una estructura psicológica que existe observando cómo otros se rompen después de su partida, tu permanencia intacta se convierte en un desafío silencioso pero constante. No necesita confrontación ni palabras. Está ahí, como una pregunta sin respuesta. Y precisamente porque esa pregunta no puede resolverse con las estrategias antiguas, el narcisista se ve forzado a mirarte de otra manera, no para responsabilizarse, no para reparar, sino para encontrar una explicación lo suficientemente segura para su ego. Pero interprete lo que interprete, hay una verdad irreversible. El guión antiguo ya no funciona. Tú no interpretaste el papel que escribió para ti, y cuando un papel clave desaparece, toda la obra debe cambiar. Aquí es donde el poder narcisista empieza a tambalearse de verdad, no porque hagas algo grandioso, sino porque has demostrado, con tu sola existencia, que ya no es el centro de la historia. Parte 5. Te conviertes en una imagen intocable en su memoria. Cuando te retiras por completo de la vida del narcisista sin interacción, sin reacción, sin ninguna señal de que aún existes en su espacio emocional, ocurre una transición sutil pero decisiva. Dejas de existir como una persona viva y te conviertes en una imagen intocable dentro de su memoria. Esta es la etapa que muchos confunden con te extrañan, se arrepienten o finalmente reconocen tu valor. Pero la verdad es mucho más profunda y mucho más fría. Mientras estabas presente, eras una variable. Tenías emociones, límites, momentos de resistencia, de cansancio, de desacuerdo, y precisamente por eso, siempre representaste una amenaza latente al ego del narcisista. Pero al desaparecer por completo del escenario, ya no puedes incomodarlos, ni obligarlos a ajustar sus estrategias, ni exponer sus carencias actuales. Tu ausencia total les permite hacer lo que su mente sabe hacer muy bien: reestructurar el recuerdo para mantener una estabilidad interna.
Las contradicciones que alguna vez existieron empiezan a desvanecerse. Las veces que hiciste preguntas, que protestaste o no seguiste el guión, se diluyen. Y en su lugar, los momentos en que aguantaste, te quedaste, intentaste mantener todo en pie, son exagerados y reordenados para construir una historia más segura para su ego. Ya no eres la persona real de hoy, sino una imagen fija, sin reacciones, sin desafíos, sin amenazas a su identidad. Es clave entender que este proceso no es un homenaje hacia ti, sino un mecanismo de defensa. El narcisista no tolera el vacío emocional sin un punto de apoyo, así que debe crear una figura interna que reemplace la presencia real que ya no tiene. Y cuanto más inalcanzable es esa figura, más fácil es idealizarla. Te conviertes en la versión perfecta, no porque alguna vez lo fuiste, sino porque ya no estás allí para romper la ilusión. En este estado, empiezan a volver al recuerdo, no para afrontar la verdad, sino para recuperar una sensación de estabilidad que el presente no les ofrece. Revisan mensajes antiguos, miran fotos, recuerdan momentos antes ignorados, pero todo ocurre en un espacio interior separado de la realidad. Lo que buscan no es a la persona que eres ahora con límites, cambios y claridad, sino una construcción mental en la que tú existes como símbolo, alguien que siempre comprendía, siempre soportaba, siempre calmaba el caos, y como esa imagen ya no es contrastada con la vida real, se vuelve cada vez más limpia, más pulida, menos contradictoria. Aquí está la paradoja central de esta fase. Cuando estabas presente, podían disminuirte para sentirse superiores. Cuando desapareces, se ven obligados a elevarte para mantener el orden interno, no porque hayan madurado, sino porque degradar a una imagen que ya no responde no les da sensación de control. Idealizarte no es amar, es un intento desesperado de mantener la ilusión de que hubo algo o alguien que los sostuvo. Y cuanto más inalcanzable te vuelves, más crece esa imagen. Por eso muchos narcisistas vuelven tarde, tras meses o incluso años, no porque el sentimiento haya perdurado, sino porque la imagen interna necesitó tiempo para construirse de forma completa, desconectada de la realidad y sin riesgo de colapso. En este punto, si tú regresaras aunque solo fuera para decir una frase, esa imagen se rompería al instante. Tu yo actual, con nuevas percepciones y límites, no encajaría con el símbolo que ellos han edificado, y por eso, el revalue en esta etapa es a la vez intenso y frágil. Solo puede existir si hay distancia, silencio y ausencia absoluta. Has salido del lugar donde eras manipulable y has ocupado otro espacio en su mundo interno, el de un símbolo que ya no se puede controlar. Desde aquí, cualquier intento de contacto, seguimiento, hoovering o acercamiento indirecto no busca una relación real, sino el deseo de recuperar esa imagen y llevarla a un territorio donde pueda ser usada, modificada y explotada. Lo irónico es que tu negativa a volver es lo que mantiene viva esa imagen e incluso la hace más poderosa. Pero esto ya no habla de tu valor real ante sus ojos, sino del vacío profundo que están intentando llenar. Cuando comprendes esto, dejas de caer en la ilusión de que el revalio es una señal de despertar o de cambio verdadero. Es simplemente la evidencia de que saliste de un rol antiguo y en tu ausencia te convertiste en algo que ya no pueden tocar, ni modificar, ni usar. Y es precisamente eso, no alguna acción heroica, lo que hace que tu imagen crezca en su memoria, aunque tu vida real ya no tenga nada que ver con esa estructura. Parte 6. Cuando tú avanzas y ellos se quedan estancados. La etapa final
y también la más dolorosa para el narcisista, no surge del conflicto, ni de palabras, ni de ningún acto confrontativo por tu parte. Llega desde un movimiento silencioso pero irreversible. Tú avanzas, y ellos se quedan en el mismo lugar. Es aquí donde las últimas ilusiones se agotan, porque ya no hay estrategia que pueda ocultar la creciente distancia entre ambas trayectorias de vida. Mientras tú te liberas poco a poco del trauma bond, aprendes a autorregular tus emociones, estableces límites, reconstruyes tu mundo interno y recuperas tu identidad. El narcisista sigue atrapado en el mismo bucle de siempre. Puede cambiar de escenario, de personas a su alrededor, incluso de narrativa sobre su pasado, pero la estructura interna sigue intacta. Los problemas fundamentales continúan allí, solo disfrazados temporalmente con atención nueva, admiración nueva o un nuevo escenario. Al principio, no notan esta diferencia, pero con el tiempo, cuando los ciclos repetidos ya no les dan la misma sensación de control, empieza a aparecer una incomodidad profunda. No porque tú seas más exitoso, ni porque vivas mejor según estándares externos, sino porque ya no giras a su alrededor. Antes, sin importar cuán caótica fuera la relación, seguías dentro de su campo gravitacional. Tus emociones eran prueba de su poder. Tu dolor validaba su importancia. Tu enojo, tus expectativas o tus esperanzas eran cuerdas que los mantenían en el centro de tu mundo. Pero ahora, esas cuerdas se han cortado. Tienes tu propio ritmo de vida, tus propias preocupaciones, tus alegrías, tus miedos, y ellos ya no son el eje de nada de eso. Esa desconexión es el golpe real, porque no puede revertirse con manipulación. Para un narcisista, ser superado en términos de significado es más aterrador que ser abandonado. Ser abandonado les permite seguir siendo la víctima, contar la historia de que alguien les hizo daño, pero cuando tú avanzas sin necesitarlos, sin reproches, sin buscar validación, ellos pierden ambos papeles, el del controlador y el de la víctima. Se ven obligados a enfrentar una verdad difícil de digerir. Tú cambiaste de una forma que ellos no pueden alcanzar. Y ese cambio no vino de una gran explosión, sino de una cadena de decisiones pequeñas, constantes y silenciosas decisiones que ellos nunca fueron capaces de tomar. Aprendiste a hacerte responsable de tus emociones, en lugar de culpar a otros. Aprendiste a sostener el malestar sin que alguien más tuviera que romperse para que tú te sintieras valioso. Aprendiste a vivir sin controlar, para sentirte seguro. Mientras tanto, el narcisista aún necesita la reacción de los demás para confirmar su existencia. Esa diferencia se vuelve cada vez más evidente y genera una forma de envidia reprimida que no pueden admitir. No pueden decir que has evolucionado, porque eso significaría reconocer su propio estancamiento. En su lugar, te mantienen en su mente como algo elevado pero perdido, idealizado pero teñido de resentimiento. Aquí, el revalio deja de ser estrategia y se convierte en una forma de estancamiento emocional. Tú ya no eres alguien que pueden controlar, pero tampoco pueden minimizarte para sentirse seguros. Eres una prueba viviente de un tipo de transformación que ellos no logran alcanzar, y eso vuelve torpes, desconectados y sin fuerza todos sus intentos tardíos por acercarse. Pueden intentar de nuevo las viejas tácticas: amabilidad repentina, frialdad repentina, fingir madurez, fingir arrepentimiento, amabilidad, fingir madurez, pero todo cae en el vacío, porque tú ya no estás dentro del sistema. No es que finjas ser fuerte, es que, realmente, ya no participas en su juego. Aquí es donde el narcisista empieza a comprender
aunque nunca lo diga en voz alta, que su poder nunca estuvo en ellos mismos, sino en tu participación. Cuando retiras completamente esa participación, el escenario queda, pero sin público. Y sin público, toda actuación pierde sentido. El revalio en esta etapa no produce ninguna acción efectiva, no conlleva a un cambio real, ni abre una nueva posibilidad. Solo queda como un eco tardío, una señal retrasada de que tú ya saliste de una estructura en la que ellos seguían atrapados. Y justo aquí, la verdad se vuelve más clara que nunca. No necesitas ganar, ni ser reconocido, ni verlos derrumbarse para validar nada. El hecho de que sigas caminando, sigas viviendo, sigas construyendo tu vida sin mirar atrás, esa es la respuesta final. No para ellos, para ti, porque cuando tú avanzas y ellos se quedan quietos, lo que termina no es solo una relación, sino todo el poder que ellos alguna vez creyeron tener sobre ti. Cuando observamos toda esta cadena de movimientos, lo más importante que debe ser recolocado en su lugar correcto no es si el narcisista aún piensa en ti, si te revalúa en algún nivel o si regresará algún día. Esas preguntas solo tienen sentido mientras tú sigas dentro de su campo gravitacional. La verdad más profunda y también la más liberadora de todo este proceso es la siguiente. La revalorización no es un reconocimiento de tu valor, sino una señal tardía de que tú has salido de un sistema que solo funcionaba gracias a tu participación. El narcisista no cambia porque haya comprendido el amor, sino porque su estructura de control ha perdido el punto de apoyo. Y es esa pérdida la que los obliga a mirar hacia atrás, no con madurez, sino con impotencia. Desde la ilusión de victoria inicial hasta el mal funcionamiento del sistema de control ante tu silencio real. Desde la pérdida del rol que tú cargabas hasta la ruptura del guión al no derrumbarte. Luego te conviertes en una imagen inalcanzable en su memoria y finalmente se evidencia la distancia entre tu avance y su estancamiento. Nada de eso son pasos que tú diste para afectarles, son simplemente las consecuencias naturales de tu retirada de un papel que te desgastó durante demasiado tiempo. No necesitas demostrar tu fuerza, ni tener la razón, ni recibir validación. Tu ausencia, cuando nace del regreso a ti mismo, ya lo dice todo. Es esencial resaltar esto. La revalorización no es algo que debas perseguir. No es una recompensa, ni un desenlace. Si aún esperas la revalorización como forma de confirmación, sigues con un pie dentro del antiguo sistema. La verdadera libertad no viene de lo que el narcisista piense de ti, sino del momento en que dejas de necesitar que piense nada en absoluto, cuando tu energía psíquica ya no se dirige hacia afuera para descifrar la conducta del otro, sino que retorna al self, allí donde el valor no se negocia, no se compara y no se tiene que demostrar, entonces has recuperado el eje de tu existencia, y ese es el verdadero final de esta historia. No es su colapso, ni tu victoria superficial, es el hecho de que has salido de un juego al que, en realidad, nunca quisiste jugar. La revalorización, si llega, solo será el eco final de una estructura que perdió su fuente de vida. Y el camino que tú estás construyendo no necesita ese eco para continuar. Tú no estás aquí para ser un símbolo en el mundo interno de nadie. Estás aquí para vivir tu propia vida, de forma plena, consciente y con límites. Y cuando entiendes eso, todas las preguntas sobre ellos empiezan a perder importancia, porque lo más importante ha sido finalmente devuelto a su lugar de origen. El poder, el significado y el valor han regresado a donde siempre pertenecieron dentro de ti.